Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Estamos viendo los convenios fundamentales, ¿verdad? Los convenios fundamentales que han sido ratificados por Guatemala. Voy a preguntar, como hicimos la tarea. No tiene punteo la tarea, pero eso nos va a servir para la clase de hoy. Bien, a ver, Dafne Abigail Barbero. Buenas tardes, licenciado. Dígame. Buenas tardes. Dígame dos de los convenios de los convenios fundamentales. El convenio 132, creo yo, permítame. ¿Se me permite solo consultar con mi tarea? Bueno, vamos a seguir con alguien más en lo que... Diego Campos. Diego Campos, ¿no? Dina Maldonado. ¿No? Bueno, ¿qué está pasando? Dulce Miranda. Edwin Colindres. Bueno, vamos a ir anotando a los compañeros que no están respondiendo. Me imagino que no están en clase o no están poniendo atención. Vamos a ver. Ingrid Zamora. Miren, ¿se recuerdan que yo les había comentado con cuántos puntos tenían, cuál es la zona mínima para el examen final? ¿Con cuánto se gana la clase? Mañana vamos a tener ya las notas. Hay notas buenas y hay notas no tan buenas. Pero el no colaborar, pues también se toma en cuenta, ¿verdad? El no participar en la clase. Porque les aseguro que más de alguno de los que no participan va a estar quizá pidiendo un punto o que se le deje una tarea. A mí déjenme una tarea, pero cuando se les deja la tarea no la hacen. Entonces, creo que no es justo con los compañeros que sí hacen los ejercicios, que sí se esfuerzan, ¿verdad? Entonces, miren, con respecto a la tarea que yo les había dejado de 10 puntos, hay compañeros que lo entregaron 1, 2, 3, 4 días después. Por el esfuerzo que ellos hicieron, se los voy a calificar sobre 5. No es que 5 le voy a sacar, pero sobre 5 se los voy a calificar. ¿Por qué? Porque, pues, aunque sea extemporáneo, pues hicieron el esfuerzo. Quienes sí lo entregaron en tiempo, se los voy a calificar sobre 10, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Tratemos de ser responsables en cuanto a la clase. Miren, ya nos queda prácticamente solo esta semana, ¿verdad? Porque la otra semana tenemos del 22 al 25
de vacaciones, ¿verdad? No vamos a tener clases, vamos a descansar del 22 al 25. El 26 sí, que sería viernes, ¿verdad? Y luego, vamos a ver, luego el examen es el 30, entonces nosotros, vamos a ver, nos incorporamos el viernes 26, luego el lunes 29 y el martes ya es el examen. O sea, prácticamente nos queda esta semana, porque los siguientes días, que son 2, del 26 y 29, pues prácticamente van a ser repasos. Y no estamos cumpliendo algunos, ni porque ya son los últimos días, y realmente este semestre fue muy, muy cortito los días, ¿verdad? Entonces tratemos de hacer un esfuerzo, porque si no, a algunos les va a tocar repetir el curso, imagínense. Les va a tocar repetir el próximo semestre. Es bien complicado y se van a ir atrasando ustedes en su pensum. Entonces, tratemos la manera de cumplir los pocos días que nos quedan. Ya ven, yo les dije, el examen no está difícil, está fácil para quienes asisten a las clases, pero quienes no, tal vez les cuesta un poquito por las notas que tienen, ¿verdad? Pero todavía tienen la oportunidad de ponerse al día, de poner atención, de sacar buen punteo para el examen final, porque está valorado en 30 puntos. Y en el examen final viene todo, desde la clase 1 hasta el día 29, todo viene, ¿verdad? Entonces sí va a estar un poco más cargado y van a venir más preguntas. Entonces todo depende de nosotros, ¿verdad? Todo depende de nosotros. Entonces les encargo que se pongan pilas. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a dejar ahí en paz a los compañeros, pero tratemos la manera de hacer los ejercicios. Nos va a ayudar para el examen, se los aseguro. Yo les decía que son 8 convenios fundamentales, por lo menos 8 convenios fundamentales que ha ratificado Guatemala, porque los convenios fundamentales de la OIT son 10, pero Guatemala ha ratificado 8. El primer convenio yo lo había tocado en la última clase que yo intervine, que fue el convenio 029, que es el convenio sobre el trabajo forzoso. Ahí había mucha tela que cortar, ¿verdad? Había mucho de qué hablar, sin embargo ya tocamos ese tema de este convenio. El siguiente convenio es con respecto a la libertad sindical y la protección de derechos del sindicato. Este también es un convenio que yo ya lo había tocado, sin embargo creo que no lo terminamos, es bien complicado. Realmente es un convenio bueno porque permite la libertad de la asociación, de la agrupación, de los trabajadores en forma de sindicato, ¿verdad? Nosotros hablamos de que los sindicatos son buenos porque protegen, defienden los derechos de los trabajadores en principio. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿será que deberían de velar solo por los derechos de los que están afiliados al sindicato, los miembros del sindicato? No, ellos tendrían que velar por el derecho de todos los trabajadores. Yo he escuchado en algunas oportunidades que un trabajador que no está afiliado al sindicato va a pedir algún tipo de asesoría a los sindicatos y se las niegan. No voy a decir cuáles, pero he escuchado en algunos. Les dicen que no pueden asesorarle porque no es miembro del sindicato, no es parte del sindicato y eso no debería de existir. Se supone
que deberían de velar por el derecho de todos los trabajadores y no solo de sus miembros. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero recordemos que algunos patronos también de alguna manera amenazan a sus trabajadores para que no formen parte de un sindicato. Incluso en el método de los polígrafos, les hacen esa pregunta a algunos y le dicen, ¿es parte de un sindicato o fue parte de un sindicato? Y no les dan trabajo si han formado parte de un sindicato. Entonces, eso es bien, bien complicado, que no debería de violentar el derecho al trabajo, sino más bien debería de abrirle más oportunidades a una persona con respecto al trabajo. Pero lamentablemente es bien complejo este tema de los sindicatos. 087 es el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Artículo: todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para lo cual esté en vigor el presente convenio, obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes. Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir la organización que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Entonces, en este sentido, todos los estados que han ratificado este convenio deberían de velar porque realmente los empleadores cumplan esto y porque los sindicatos también cumplan su función, porque hay muchos sindicatos que no cumplen su función, la función por la cual han sido ellos organizados en sindicato, ¿verdad? No se cumple esa función. Y ellos tienen sus propios estatutos y en los estatutos ellos tienen la forma en cómo se van a organizar en asamblea, cómo van a elegir a sus directivos, etcétera. Pero muchos no convocan a asambleas. Lo hacen sus grupitos, ¿verdad? Pero no hacen una convocatoria a todos sus miembros, ¿verdad? Tal es el caso de que algunos miembros de sindicatos nunca han ido a una asamblea de ellos, ¿verdad? Para elegir a sus directivos. Entonces, debería de velarse, no solo porque los empleadores cumplan con este convenio, sino también que los sindicatos cumplan con su función. Debería de haber algún tipo de auditoría, pero lamentablemente, pues todo es distinto, ¿verdad? Artículo 3. Las organizaciones de trabajo y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes y de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Ahora, ¿será que eligen libremente a sus autoridades, los sindicatos? ¿Será que también cumplen con esta función? Porque por ahí vemos que los líderes sindicales son los mismos todo el tiempo, ¿verdad? Y nunca hacen ese cambio porque no existe la libre elección, ni siquiera tienen la oportunidad de proponerse como un candidato. Entonces, ahí también es bien complicado este tema. Artículo 4, vamos a ver. Así. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Como yo les decía,
algunos empleadores amenazan a sus trabajadores para que no formen parte de un sindicato. Y si hay sospechas de que el trabajador quiere formar un sindicato o formar parte de uno ya constituido, lo despiden. Y dicen, mejor lo despido antes de que forme parte del sindicato o antes que conforme un sindicato. Porque en una entidad pueden existir 2, 3 sindicatos si ellos quieren. Solo que tienen que cumplir con todos los requisitos que establece para el efecto la ley, ¿verdad? El número de miembros, etcétera, ¿verdad? Entonces, pueden haber 1, 2, 3, 4 sindicatos. Si un empleador tiene conocimiento de que un trabajador quiere formar parte quiere conformar un sindicato, lo despide antes de. Y si tiene conocimiento que quiere ser parte de un sindicato, también lo despiden. Entonces, no existe del todo esa libertad, aunque sí existe realmente y está regulado, pero no se cumple del todo también, ¿verdad? Entonces, es bien complejo. Artículo 4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho, hay sindicatos de empleadores también, ¿verdad? Como las cámaras. Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores. Existe la libertad también para que empleadores también formen parte de un sindicato, pero ¿será que una pequeña empresa puede formar parte de un sindicato de empleadores? No, ¿verdad? Bueno, No hay límite en el convenio, pero es bien difícil, bien complicado que un pequeño empresario, una pequeña empresa forme parte de una de las cámaras, ¿verdad? Es bien difícil, tienen sus propias condiciones. Lo mismo se da en el caso de los trabajadores, ¿verdad? No, en algunas oportunidades no los aceptan y cuando aceptan ponen muchas condiciones. Entonces, para un trabajador también es complicado formar parte de un sindicato. No digamos conformar un sindicato, ¿verdad? Que es bien complicado, bien complicado. Artículo 6. Las disposiciones de los artículos 1, 3 y 4 de este convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. Artículo 7. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limita la aplicación de las disposiciones. Un sindicato legalmente constituido aquí en Guatemala tiene personalidad jurídica, ¿sí o no? A ver, ¿quién quiere contestar? César Pichilla. Lick, buenas noches. Buenas noches. Sí, Lick, sí tiene, bueno, debieran de tener, porque sí hay, digamos, se inscriben en el, si no estoy mal, en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad, Lick? Aunque algunos sindicatos como que obvian ciertos procedimientos, pero sí, por lo general, pues tienen personalidad jurídica. Tienen personalidad jurídica. ¿Y qué es la personalidad jurídica? A ver. Es esa identidad que diferencia al sindicato propiamente de sus miembros. No. No. ¿Es Pero la gracias, investidura César. que le faculta? Edna, perdón. Es la investidura que le faculta para ejercer lo
todos los trámites que tiene que realizarse para las inscripciones y todo del sindicato. Mire, está bien, pero lo podría explicar mejor. O sea, está bien, usted está en lo cierto, pero una forma distinta de explicarlo. Voy a darle voy a darle la palabra a que me están levantando la mano. Vamos a ver. ¿Quiénes levantaron la mano? Wendy, Yesenia. A ver, Wendy. Tratar de sería la investidura jurídica para contraer derechos y obligaciones. Sí, pero bueno, sí es esa investidura jurídica, pero es esa investidura jurídica que le otorga quién. Ese reconocimiento se le otorga al Estado, Alex, para que el Estado. El Estado, correcto. Una vez se le otorga esa investidura, ¿en qué momento se le otorga esa investidura? Al momento de que se inscriba. Una vez se inscribe, ya tiene esa personalidad jurídica. De lo contrario, si solo son un grupo de trabajadores no inscritos, no tienen esa personalidad jurídica. Pero una vez se inscriben, ya tienen una personalidad jurídica. Y en el Código de Trabajo también establece acerca de los sindicatos y de lo que gozan los trabajadores que están conformando un sindicato y no digamos los que ya, hayan conformado el sindicato, ¿verdad? Porque gozan de un derecho que se llama, es parecido como al antejuicio, ¿verdad? ¿De qué derecho gozan? El de inamovilidad. De inamovilidad, La inamovilidad, gracias, Alba. La inamovilidad. ¿Y qué es la inamovilidad? A ver, alguien que levante la mano. que no pueden ser despedidos, Lick. No pueden ser despedidos, pero recordemos que el Código de Trabajo establece prohibiciones para los trabajadores y obligaciones también para los trabajadores. ¿Qué pasaría si un trabajador está faltando mucho al trabajo? Y como lo establece el Código de Trabajo, falta 3 días consecutivos o 6 medios días durante un mes calendario. Digamos que ya faltó. O digamos que está cometiendo otra falta de trabajo. ¿Se le puede despedir o no se le puede despedir? En principio, no. Pero sí se le podría despedir si se tiene que. Causa justa. Sí, pero también necesita una autorización judicial para despedir, porque goza de inamovilidad. Es como, por eso les decía que es como el derecho de antejuicio. Si un funcionario público que tiene derecho de antejuicio comete un delito, primero se le tiene que quitar la inmunidad a través de un proceso de antejuicio. Si la autoridad encargada, que depende qué tipo de funcionario es, pero si la autoridad encargada resuelve con lugar esa solicitud del retiro de antejuicio, si se declara con lugar, entonces ahí se le quita esa inmunidad y entonces ya se le da vía libre para que se investigue. En el caso de los trabajadores que conforman un sindicato, primero se le tiene que quitar ese derecho y luego ya se puede proceder, pero única y exclusivamente con una autorización judicial. Entonces, los que gozan de inamovilidad, según el Código de Trabajo, que son sindicatos, las mujeres embarazadas, etcétera, sí pueden ser despedidos, pero por medio de una autorización judicial. De lo contrario, no se puede.
se tendrían que reinstalar. ¿Qué pasa si existe, hablemos de la administración pública, de un ministerio X? ¿Qué pasa si está siendo demandado en la vía laboral, ¿verdad?, por un conflicto colectivo y está emplazado el ministerio? Resulta que ya no le renuevan su contrato de trabajo. Bueno, yo le llamo contrato de trabajo, aunque ellos le llaman contrato de servicios técnicos o profesionales al renglón 029. ¿Qué pasa? Si ya estuvo 2, 3, 4 años de forma consecutiva trabajando y que cada año se le renueva su contrato, pero resulta que en el año 2025 no se le renovó el contrato. ¿Qué sucede? Porque según este tipo de contratos tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. ¿Cuándo finaliza el contrato? Es decir, es como por tiempo definido, ¿verdad? Entonces, que los vuelven a reinstalar. Bueno, al menos en la institución donde yo estoy, pues los casos que han llegado de 029 los proceden a reinstalar porque el 029 es parecido a un 022. Sí, sí, solo sí están emplazados, ¿verdad? Si no están emplazados, pueden despedir, porque un patrono puede despedir a sus trabajadores. Estoy hablando de trabajadores en general, no de sindicatos. Trabajadores en general. Cualquier empresa, cualquier entidad puede despedir a un trabajador siempre y cuando le pague las prestaciones que le corresponden. Pero en el caso de la administración pública, si un ministerio está emplazado y despide a un trabajador que no forme parte del sindicato, trabajador normal, tiene derecho este trabajador de pedir su reinstalación a través de un, ¿cómo se llama este tipo de proceso? ¿Será algún juicio? Contencioso administrativo, ¿será, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. No, el contencioso administrativo no tiene absolutamente nada que ver en materia laboral. Solo en materia administrativa. ¿Está muy bien? ¿Cómo se llama este tipo de juicio? ¿Será un juicio ordinario laboral? ¿O qué tipo de proceso? ¿Un juicio ejecutivo? Un juicio ejecutivo. Edna, hay juicios ejecutivos, pero ¿qué tipo de juicio ejecutivo? A ver, Edna. ¿Ordinario, ¿Algunas licenciado? disposiciones perdón? ¿Juicio ejecutivo ordinario laboral? Mire, les voy a explicar algo ya que Edna tocó el tema de los juicios ejecutivos y los ordinarios. Ustedes ya recibieron, ¿quiénes ya recibieron procesal civil y mercantil? Procesal civil, levanten la mano. Ahí levanten la mano en mí. Solo Luis. César, también, Maynor. Yo creo que todos ya recibieron, no se hagan los que no. Siempre, de todas maneras, les voy a preguntar a los que no levantan la mano. Mejor levántenla. Miren, pues, existen juicios de conocimiento y juicios ejecutivos. Nos vamos a salir un poquito del tema laboral y luego nos reencauzamos. En el tema de los juicios de conocimiento, es porque hay que darle a conocer al juez qué es lo que estamos pidiendo y el juez tiene que declararlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted, Iliana, Judith García, qué bonito apellido, por eso le voy a dar 5 puntos.
¿Qué sucede si usted le debe al banco por una tarjeta de crédito? Resulta que usted topó la tarjeta de crédito, no la pagó y se la están cobrando. Lo llaman a cada rato, le mandan mensaje, le llaman a su papá, a su mamá, a todo le llaman. Pues son unos abusivos. Con todo respeto, si alguien trabaja en un banco aquí y del área de cobro, pero lamentablemente algunos son así. Le llaman y le llaman y le llaman. La cosa es de que se agota la oportunidad que usted tiene de pagar. ¿Qué hacen ellos? Inician un juicio. Pero ¿será que inician un juicio ejecutivo? El juicio ejecutivo es para cobrar, pero ¿será que ya pueden iniciar un juicio ejecutivo para cobrarle? ¿O tienen que iniciar un juicio antes? A ver, Iliana, se me desapareció, pero por ahí tiene que andar. Si no, 0. 0. 0 le vamos a poner a Iliana porque no contesta. Bueno, aquí vamos a anotar en la lista negra. Ezequiel de la Cruz. Buenas noches, tardes, licenciado. Buenas tardes, noches. Según yo tengo entendido que antes del juicio ejecutivo como tal, tendría que ser un juicio ordinario para probar si la deuda sí está. Bueno, muchas gracias. Como no está regulado, nos vamos a ir por un juicio sumario. Juicio sumario, juicio ordinario, juicio oral, son juicios de conocimiento. Una vez resuelto en sentencia ese juicio, entonces esa sentencia ya es un título ejecutivo. Entonces usted ya se va a un juicio ejecutivo. Porque para que usted inicie un juicio ejecutivo tiene que tener un título justo. Un título ejecutivo. ¿Y cuál es el título ejecutivo? Es aquel título que lleva aparejada una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. Solo hasta ahí puede. Entonces, para responderle a Edna, no puede decir juicio ejecutivo ordinario. No. Tendría que ser un juicio de conocimiento. Pero en el tema de las reinstalaciones, no. Tampoco es un juicio ordinario laboral. Es un incidente, ¿verdad? Un incidente. Se inicia un incidente de reinstalación. Bien, entonces, esto se los decía por el tema de del derecho de que tienen estos sindicatos y que, como lo establece el artículo 7 acerca de la personalidad jurídica, que lo obtienen al momento de ser inscritos. Si solo forman un grupo organizado los trabajadores, pero no están inscritos, no son sindicatos y no tienen los mismos derechos que un sindicato. Artículo 9. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicará a la... Vamos a ver. Sí. Artículo 8. Artículo 8. Sí, artículo 8. 1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas, a las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio. Artículo 9. 1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicará a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías previstas por el presente convenio. 2.
de conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de este convenio por un miembro menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y a las policías garantías prescritas por el presente convenio. Porque realmente para la policía y para las Fuerzas Armadas es algo totalmente distinto. Artículo 10. En el presente convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tengan por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. Artículo 11. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para la cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Artículo 12. Respecto de los territorios nacionales mencionados en el artículo 35 de la Constitución de la OIT, enmendada por el instrumento de enmienda a la Constitución de la OIT, 1946, excepción hecha a los territorios a que se refieren los párrafos 4, estos hablan de territorios, ¿verdad? Pero en sí se protege el derecho a la libre sindicalización. Tenemos derecho como trabajadores a formar un sindicato o a formar parte de uno ya establecido. También se tiene derecho a proponerse como un candidato para la junta directiva, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues hay situaciones todavía que limitan ese derecho, no solo por parte de los mismos sindicatos, sino por parte de los mismos empleadores, ¿verdad? Que muchas veces los empleados, no quieren formar parte de un sindicato por el temor a que los despidan, a perder su trabajo. O muchas veces los mismos sindicatos, incluso la cuota, porque cada miembro tiene que dar una cuota. A veces la cuota es muy alta y a veces los trabajadores sienten que no gozan de tanto beneficio por ser miembro de un sindicato, ¿verdad? Entonces muchos se salen y dicen ya no voy a ser parte de un sindicato porque no me tiene ningún beneficio. Aunque tendría que ser realmente de beneficio para los trabajadores, porque los sindicatos deberían de defender los derechos de los trabajadores y no solo sus derechos personales, ¿verdad? Porque en muchas oportunidades solo defienden los derechos personales y no el derecho de todos los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a un salario digno, el derecho a buenas condiciones de trabajo, a que se implementen algunas cuestiones en el trabajo, a que se les otorgue algún tipo de bono, algún tipo de beneficio, que tengan un lugar donde comer, que les proporcionen, por ejemplo, las herramientas de trabajo, las herramientas necesarias, etcétera. Deben de velar por todo eso. Lamentablemente, en muchas oportunidades no se hace. Y ahí está el trabajador sufriendo. Ahí tal vez con una computadora vieja, ¿verdad? Va a tratar de hacer los documentos que le piden, que a cada rato se apaga la computadora y hay que volver a hacerlo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tendría el sindicato ver todo eso, ver que mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¿Se hace o no se hace? Pues ya es cuestión de ellos. Yo realmente nunca he formado parte de un sindicato, pero deja mucho que desear muchas veces, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Se va a enviar el formulario de asistencia. Según dice Jenny. Jenny, ¿será que nos puedes activar tu micrófono y decirlo? Porque algunos que no miran los mensajes.
Buenas noches, compañeros. Ya envié la asistencia por vía WhatsApp porque ya que no la pueden abrir aquí, solo que tienen solo 10 minutos, ya que se cerrará el formulario y ya no se aceptarán más asistencias. Ah, excelente. Muy bien, gracias. Les voy a dejar estos 10 minutos porque yo me he comprometido con ustedes a darles 10 minutos para que ustedes pongan atención a la clase y no estén batallando con llenar y que mire que no lo puedo llenar, que mire que no abre, etcétera. Entonces, háganlo despacito. Tienen 10 minutos y nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con estos convenios y posiblemente nos dé tiempo de leer los 75 convenios que hacen falta porque todo eso va a venir en el examen. Son mentiras. No van a venir todos, no se van a asustar, pero sí algunos, ¿verdad? Los que veamos en clases, ¿verdad? Si usted está en clase, se conecta y pone atención, pues el examen final va a venir facilísimo. Pero si no, pues que lo siento, ¿verdad? Entonces, que tengan una bonita noche, bien portados. Feliz noche, licenciado. Gracias. Yo tengo una Buenas noches, licenciado. Un gusto. Discúlpeme, Nick, por favor, ¿será que me puedo quedar al final por una duda? Fíjese que, o dígame. Lick, disculpe, así rapidito. Yo estoy trabajando en contrato renglón 185. ¿Qué beneficios gozaría yo de pertenecer al sindicato? Le comento, soy instructor en el INTECAP. No sé qué beneficios tendré. Si quiere, le agendo una cita en mi oficina, no sean mentiras. Si quiere, nos escribe en WhatsApp y ahí platicamos. Pero WhatsApp del grupo, ¿verdad? Yo le voy a mandar. Muy bien, gracias, licenciado. Me mandaron 2 asistencias y una la borraron. ¿Vamos a llenar la otra que mandó Jennifer o solo dejamos la? Llenen la que acaba de mandar por WhatsApp, por favor. Listo, gracias. Licenciado, buenas noches, disculpe que lo moleste. Fíjese, licenciado, que le comento, fíjese que el día de ayer yo tuve un problemita con Classroom, porque fíjese que envié mi tarea, o sea, quería enviarla, pero me decía que no podía por un error del sistema. Entonces, se lo envié a su auxiliar por vía WhatsApp, pero no me ha contestado. Pero sí lo entregué a tiempo, licenciado, solo para informarle, ¿verdad? Como sé que no va a valer puntos, pero sí la asistencia. Por el tema de asistencia, correcto. Sí, eso es lo que me preocupa, entonces, por eso de una vez se lo informo. Vamos a ver si lo entregó en tiempo, con todo gusto. Ahora, si se pasó. Sí, licenciado, sí, fue a tiempo y se lo agradezco mucho. Cuídense mucho, bien portados, si no, ya saben, me llaman y me dicen, Perdón, Lick. Los que yo no le respondí en WhatsApp, pero les puse en el grupo que sí recibí las tareas. Entonces, no se preocupen. Es que lo que pasa es que fueron un montón los que me la enviaron. Entonces, para no responderles a uno por uno, mejor les respondí en el grupo que ya estaban recibidas. Bien. Alba está mandando muchos corazoncitos. Ojalá fuera TikTok. Ahí ya me hubiera vuelto millonario. Cuídense mucho. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, Lick. Feliz noche.